Digamos que la idea principal es ser realistas frente a lo que está pasando. Yo ayer precisamente había hecho un streaming con relación a la realidad del COVID-19 y el coronavirus y lo que está pasando en el planeta. En el planeta se vienen procesos muy grandes de cambios sustanciales, no solo en el comportamiento social de nosotros, sino en la economía, en la educación, y tenemos que estar dispuestos a trabajar por ello, ¿no? Digamos, mi presentación más que todo va a mostrarles un poquito todo el proceso de modelamiento de lo que está pasando a nivel de contagios y una reflexión final. Yo voy a pasar muy rápido de esta presentación porque no los quiero ahogar en matemáticas. Yo no sé si ustedes están dispuestos a que los ahogue en matemáticas. Pero... Claro que sí, porque nuestra comunidad precisamente son personas que todos entendemos de este tema y es lo que más o menos queremos conocer. Okay. Listo, bueno, entonces voy a compartir acá la pantalla. Ok, me imagino que ya están viendo mi pantalla, sí. Entonces, digamos que mi pregunta es, o la pregunta problema es ¿por qué el aislamiento ayuda a aplanar la curva? Y lo llamé matemáticas en pandemias del miedo al coronavirus. Es muy curioso lo que voy a mostrar acá porque precisamente el miedo, las fake news, el pánico se relaciona mucho con el modelo de propagación de este virus, ¿de acuerdo? En este momento se hacen dos modelos. Yo puedo trabajar esta vaina desde dos puntos de vista. Desde el modelo discreto, en el que yo tomo medidas o valores enteros y voy evaluando qué es lo que va pasando con el número de contagios. Y desde el modelo continuo, donde manejo muchas otras variables, desde las personas susceptibles, recuperados, fallecidos, pero pues esto lo tengo que manejar con ecuaciones diferenciales. Digamos que la forma más sencilla de analizar sería desde el modelo discreto. Tengan presente que, por ejemplo, hoy en la mañana, el profesor Ignacio Mantilla, que creo que ustedes lo conocen, él presentó una ecuación de aproximación de la curva de infectados en Colombia, que es la que tiene aquí, con esta ecuación. ¿De acuerdo? Esta es como una especie de regresión lineal de tipo exponencial en donde nos muestra cuál sería el número de contagios y que yo podía prever cuál sería el número de contagios con respecto al tiempo. Haciendo esta misma ecuación que el profesor Mantilla presenta, es esta, nosotros podemos llegar, sin tener en cuenta ninguna variable, en 2 meses podríamos tener a casi la totalidad del país contagiado o infectado. ¿Sí? Eso sin tener en cuenta todas estas medidas que están pasando en el país, como el aislamiento voluntario, en este caso del simulacro, o la cuarentena total que ha demandado ya el presidente de la República. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a explicar un momentico el modelo discreto, que eso era lo que había pasado hace 2 días, el crecimiento. Cada país se diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta la demografía, es decir, la cantidad de personas en rangos de edades, los niños, los adultos, los jóvenes, los adultos mayores. Entonces, dependiendo de eso, el crecimiento, bueno, y también dependiendo de la interacción de las personas, pues esos números de contagiados va aumentando. Hay que tener en cuenta también de que esos contagios son los confirmados. Confirmados quiere decir que son los que les hicieron las pruebas y salieron positivos. Es muy probable que hayan muchas otras personas ya contagiadas, pero que no han presentado síntomas. ¿Por qué? Porque pues, esta es una enfermedad totalmente asintomática para muchas personas. Entonces, esas personas ni siquiera van a notar que la tuvieron y va a pasar como si nada, mientras que otras personas van a tener unos síntomas, dolor de cabeza, tos seca, fiebre, hasta llegar a unos síntomas un poquito más delicados, ¿no? Teniendo en cuenta eso, pues aquí si yo hago una simulación, puedo tener un modelo de días entre, en este caso, de una semana y el número de infectados, mostrar una gráfica, teniendo en cuenta que esa diferencia entre el número de infectados de un día versus el día anterior, pues nos va a dar una tasa de variación, o sea, una tasa de infección. En este caso estoy hablando desde el modelo discreto, ¿no?
Recuerden que el delta, cuando yo lo paso a continuo, significa la derivada, ¿no? O la variación. Entonces, imagínense que hoy es domingo. Entonces, hoy el país o el Ministerio de Salud va a mostrar cuál es el número de infectados el día de hoy. Y ayer, pues hay una cantidad de infectados. Esa resta me va a mostrar a mí ese delta que estoy mirando acá. Si yo tengo en cuenta eso, pues aquí tengo el delta, esa variación que a medida que va aumentando la tasa de infectados, pues ese delta va a ir cambiando. En el caso de Colombia está creciendo bastante rápido. Por si es uno de los países en Latinoamérica que ha crecido muy rápido en tan pocas semanas, a pesar de tener ya muy poquita mortalidad. Teniendo en cuenta eso y haciendo unos cálculos matemáticos, podemos encontrar que esa variación depende de muchos factores. Es directamente proporcional al nivel de exposición, que es lo que queremos evitar. O sea, el estar en sitios completamente encerrados y que haya mucha gente, mucha densidad de población. Entonces, la fila de los supermercados, la fila de los bancos, el estar en Transmilenio, el hacer reuniones sociales, genera un nivel de exposición que nosotros debemos evitar. Y P, la probabilidad de contagio. O sea, si yo me expongo ante eso y empiezo a interactuar entre personas contagiadas, no contagiadas, no me lavo las manos, voy al banco y me pego en las filas y hago todo eso, pues es mucho más probable que me contagie. Y si yo me evito, o sea, me quedo en mi casa al menos por un buen tiempo, esa probabilidad de contagio disminuye bastante. Entonces, el R0 es la cantidad de personas que pueden ser contagiadas. En este momento está en un 2.5. Ese es un R0 que va cambiando en función del tiempo. En este momento está en 2.5, que es bastante alto. Significa, redondeándolo a 3, que una persona contagiada puede infectar a 3 personas. Y esas 3 personas pueden contagiar a cada uno de ellos a 3 personas, o sea, 9. Y esas 9, cada uno a 3, o sea, 27, 81 y así sucesivamente. ¿Listo? Esto es lo que decía Sumakunua. Nosotros manejamos un R que es el R de contagio y ese R debe ser menor a 1 o al menos 1. En el caso discreto, al menos 1. En el caso continuo, tiene que ser menor que 1. ¿Por qué? Porque es la única estrategia que nos salva del colapso del sistema hospitalario. En este momento el R de Colombia es mayor a 1. ¿Sí? Ese R se cuenta se calcula teniendo en cuenta el número de infectados del día, por ejemplo, del día de hoy, dividido entre el número de infectados del día de ayer. En este caso, si nosotros quisiéramos hacer ese cálculo, contaríamos el número de infectados a día domingo y lo dividiríamos entre el número de infectados del día sábado. Eso nos va a dar mayor que 1 en este momento, porque siguen creciendo. ¿Listo? Entonces, para el caso de Colombia, esta es nuestra curva, que es la que el profesor Mantilla después calculó y generó una ecuación, y podríamos ver en los primeros días ese R que va cambiando. Inicialmente el R era muy alto, pero después ha ido bajando, ¿no? ¿Qué significa? Pues, quédate en tu casa, como la canción que hay por ahí en redes sociales que se está viralizando. No te expongas a la interacción social. Evita la carga viral. Yo les voy a hablar un momentico de la carga viral y significa que de pronto si tú interactúas con una persona contagiada, no necesariamente te vas a infectar y no necesariamente te vas a contagiar, porque posiblemente esa carga que tú recibas de virus sea muy pequeña y tu cuerpo, tu sistema inmunológico lo puede atacar y puede desactivar al virus. ¿Sí? Yo hago la suposición, yo hago el ejemplo de imagínate que una persona tiene una manotada de arena y cada granito de arena es un virus, es un coronavirus. Entonces te lo botan a ti en la cara, pues lo mínimo que te va a pasar a ti es que tendrás que limpiarte los ojos, la boca, pero tú vas a estar bien. Pero si llegan muchas personas o un camión lleno de arena, de toneladas de arena, y te lo colocan encima, pues ¿qué puede pasar? ¿No? Hay unos casos, por ejemplo, los médicos en Wuhan, y hay médicos ahorita en Italia, que han tenido una carga viral muy alta y han fallecido. Y hay un policía en España que también falleció debido a esa carga viral. Él era sano, él estaba totalmente saludable, pero posiblemente tuvo mucho contacto con personas
contagiadas. Entonces hay que evitar esa carga viral. Lavarse las manos cada 3 horas. ¿Okay? Ser aseado en tu casa. Entonces, yo sé que nuestras tías de WhatsApp a veces dicen, no, el vinagre ayuda y todo ese tipo de cosas. No, tiene que ser alcohol al menos al 60 o al 70% y debes limpiar tu computador, debes limpiar tu celular, debes limpiar tu sitio de trabajo, porque tu casa en este momento para muchos de nosotros se convierte en nuestro sitio de trabajo. Y tienes que ir a tu lugar de trabajo porque es obligatorio, porque es necesario, porque es un trabajo esencial. Cuida tu lugar de trabajo, también manténlo aseado y tienes que estar muy protegido. Si estás infectado, si ya tienes algunos síntomas como fiebre, tos seca, quédate en tu casa. Aíslate de los demás si tú vives con otro grupo, o sea, tienes tu grupo familiar, aíslate. ¿Sí? Y que esas personas que estén ahí no te atiendan todas al tiempo, sino que sea una persona la elegida para atenderte en ese caso. Si ya estás muy delicado en este sentido, por ejemplo, tienes dificultad a respirar, llamar a las líneas de emergencia a nivel local y nacional y para que puedan hacerte la prueba y que puedan, debido al caso, pues hacer la hospitalización respectiva. Ojo, no es aguantar la fiebre, tienes que usar acetaminofén, o sea, paracetamol, para disminuir la fiebre, pero si llevas 2 días, un poquito más con fiebre, también llamar a la línea de emergencia. ¿Por qué se hace eso? Porque posiblemente para algunos solo sea eso. Fiebre, dolores musculares, tos seca y después pasa. Pero para otros pasa al siguiente nivel. Y el siguiente nivel pues es esa dificultad al respirar, que lo genera una neumonía. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso y llevarlo a hospitalización. ¿Listo? Y este es el modelo continuo. Entonces el modelo continuo es el modelo de dinámica de transmisión susceptible infeccioso recuperado. Se llama modelo CIR. ¿Sí? Yo genero unas ecuaciones diferenciales y esas ecuaciones diferenciales dependen de estos 3 factores. Las personas que son susceptibles a infectarse, de las personas que están infectadas, de las personas que están recuperadas o inmunes. Aquí en la parte inmune, hasta el momento, la evidencia ha dado y los artículos han dado que una persona que se contagie de COVID y logre superarlo, no se vuelve a contagiar. Pero tendrá que seguir estando en cuarentena un buen tiempo porque esa persona posiblemente ya pasó la etapa, pero el virus sigue activo y puede contagiar a otras. Entonces el aislamiento tiene que ser bastante grande en función del tiempo. ¿Listo? Ese modelo, pues, obviamente lo tengo acá. Ustedes ven aquí, por ejemplo, en verdecito las personas que son susceptibles y aquí tenemos en un verdecito más oscuro los infectados. ¿Y nosotros qué hacemos como comunidad? Pues interactuar. Generamos interacciones entre nuestros pares que no están infectados porque no sabemos, o posiblemente sí, pero no sabemos, y los que conocemos que están infectados, bueno, las personas están infectadas, pero nosotros interactuamos con ellos, y eso genera, pues, personas que son susceptibles dependiendo de la cantidad de interacciones que tengas con las personas infectadas, y personas no susceptibles. Por ejemplo, aquí se encuentra en la gráfica que las personas susceptibles son aquellas que interactúan con las personas que están infectadas, mientras que los no susceptibles, pues interactúan entre ellos, no hay infectados y no había ningún problema. Cuando hay contagio, entonces puede pasar esto. Una persona se contagia, queda infectado y se puede recuperar o puede fallecer, dependiendo de lo que está establecido. Los números son bastante claros en esto y es que el grupo de mayor riesgo, todos están en riesgo, en una mayor o en una menor probabilidad. Todavía, por ejemplo, hay niños que sufren de coronavirus, han tenido problemas respiratorios y eso, pero no han tenido muertes. ¿Sí? Y hay adolescentes que también la han visto muy cruda, les ha tocado estar hospitalizados, otros no tanto, pero igual su tasa de mortalidad es muy pequeña. ¿En dónde está el grupo de riesgo? El grupo de riesgo está en los adultos mayores, personas mayores de 60 años, pero especialmente el porcentaje aumenta en las personas adultos mayores de 70 y que tienen problemas con su sistema inmunológico.
¿Por qué? Porque es que el virus, el sistema inmunológico tendrá que encargarse de atacar el virus y desactivarlo. Y si tú tienes un problema inmunológico, pues no tienes la suficiente fortaleza para hacerlo, se va a intentar atacarlo con todo lo que tiene y pues obvio, si tienes esa falla, pues no lo vas a poder lograr. Entonces, ese rango de edades, a medida que aumentando la edad, pues en nuestro sistema inmunológico va disminuyendo. Y si además de eso le agregamos enfermedades que son inmunodeprimidas, como diabetes, artritis reumatoidea, EPOC, personas que son fumadoras y han tenido problemas con el cigarrillo, personas con problemas cardíacos, pues el riesgo va a ser mucho más alto. Este es el modelo CIR. Ahí tenemos una persona susceptible. Esa persona susceptible puede llegar a ser infectada. Hay una probabilidad de infección que depende del factor que les había hablado, de CR, y eso sucede en dos casos: o se recupera o fallece. Ese recuperado, pues como les dije, probablemente ya no vuelva a infectar a otras personas y tampoco se va a llegar a infectar, ya queda totalmente inmune. Entonces, estas son las ecuaciones diferenciales. Yo sé que mis amigos emprendedores las conocen un poco, ingenieros físicos, matemáticos, administradores que han visto ecuaciones de este tipo. Pues ahí están las tres ecuaciones: la primera de susceptibilidad, la otra de infección y la otra de recuperación, y cada una de sus constantes. Entonces se genera un modelo matemático, se desarrollan estas tres ecuaciones y se hace una simulación en un software de epidemiología y se muestran las curvas de personas susceptibles, de enfermedades recuperadas. ¿Listo? Yo sé que ustedes, yo no sé si Eduard vio el post del Washington Post, que hablaba y explicaba muy bien la parte del aislamiento. ¿Sí lo viste? Sí, señora. El que mostraba unos lo voy a explicar. Unos gráficos con unas animaciones. Sí, yo lo voy a explicar aquí muy rápido porque realmente es necesario. Este es el número de casos, por ejemplo, ellos generan, este es el de Estados Unidos, pero ellos generan un simulacro, una simulación con datos aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces aquí me está mostrando ese crecimiento exponencial. Si lo pasamos a Colombia, pues también tendríamos una curva muy parecida en función del tiempo. Esa curva exponencial pues se debe a lo que habíamos hablado. Una persona va a empezar a infectar a otros y esas personas que están infectando van a infectar a otros exponencialmente. Piensen en esto como una pirámide. Las estafas de la pirámide funcionan de esa manera, ¿no? Van infectando a una persona que se cree la pirámide y invierten su dinero y después pueden recuperar su dinero o fallecen, es decir, terminan siendo estafados y pierden todo su dinero. Miren que tenemos varias analogías aquí al respecto, ¿no? Entonces, esta es la primera. La primera es, dejamos todo como si nada, como pensaba hacer el gobierno británico, el Reino Unido. Esperemos a que suceda lo que tenga que suceder, los que fallezcan, pues que fallezcan, y los que se enfermen y se recuperen, pues que se recuperen. En este sentido, si yo no hago nada, pues nuestra curva, que es esta café, va a crecer bastante, va a tener una altura bastante grande, va a llegar a un pico en algún momento y va a empezar a disminuir hasta que todos estén recuperados y pues obviamente pues pase la epidemia en ese caso. El segundo es una contención, y una contención que se va haciendo temporal. O sea, yo hago una contención y después abro el espacio. Es muy probable que esto suceda durante varios tiempos en el planeta. Es decir, nos vamos a aislar, vamos a hacer una cuarentena y después abrimos todo, volvemos a atravesar nuestras actividades y tendremos que volver a cerrar. Ten en cuenta que aquí la curva es mucho más aplanada y después va a empezar a bajar sustancialmente, ¿sí? Y la tercera opción es distanciamiento social. Distanciamiento social es si nosotros acatamos las normas y nos cuidamos y somos responsables y empezamos a tener actividades en donde realmente nos distanciamos de las personas para evitar el contagio, pues la curva se va a aplanar mucho más. ¿Sí? Entonces nosotros posiblemente vamos a hacer una combinación de esta gráfica, es cuarentena, terminamos y después de eso aislamiento social o distanciamiento social. Jugar con esos dos, porque para que esto pase, pues en todos los países tiene que pasar. Si ya pasó en China, entonces ya va a pasar en todo el planeta. Con eso. ¿Listo?
Y este es cuando ya hacemos una cuarentena completa. Muy posiblemente habrán unos desocupados que no hagan caso, pero muchos, si lo hacemos, por ejemplo en el caso de Bogotá, seremos muy juiciosos y entonces la curva, esa curva cafecita va a ser mucho más plana. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el ejercicio que ellos hacen. Ahí está terminando la simulación, esperemos un momentito. Y ahí ya, como ustedes ven, veremos acá, a ver si sin que no se demore en cargar. Están las 4 opciones, o yo no hago nada, contengo temporalmente y después abro todo y sigo normalmente, hago un distanciamiento social o hago una cuarentena completa, un distanciamiento exhaustivo, hago combinaciones de ambas para que esa curva se aplane. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que aplanar? Porque nuestro sistema sanitario tiene un límite de camas. Entonces, puede que la mortalidad sea muy baja, pero si yo genero contagios, por ejemplo, 200 contagios en un día, yo no tengo 200 camas en Bogotá para atender a 200 personas que necesitan hospital. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la parte delicada. Nosotros necesitamos que esa curva sea lo más plana posible para que las personas que se vayan contagiando tengan disponibilidad de camas en el caso de que necesiten hospitalización. Porque también tenemos que pensar que no es solamente los que tienen COVID-19, sino los que tienen dengue, los que tienen problemas de diabetes, los que tienen una urgencia de pronto en artritis, los que tienen una urgencia hospitalaria en EPOC, que necesitan ventilación mecánica. Ese tipo de cosas tenemos que pensarlas. No solo porque mucha gente dice, no, pero si el dengue mata más gente, en este caso el problema es hospitalario. El sistema hospitalario colapsa. Y entonces eso nos deja en una crisis bastante fuerte porque no tenemos cómo atender a las personas. No va a haber médicos, no va a haber camas, no va a haber hospitales. Casos de España que en este momento están usando hoteles como hospitales. Casos de Italia que han sido ya muy drásticos y han determinado que no piensan ayudar a personas adultos mayores de 80 que tengan COVID, sino que los dejan a su suerte, y ya personas que tengan muy pocas probabilidades de sobrevivir, pues no les van a hacer auxilio, ventilación mecánica, sino que ya han declarado que simplemente quedan desahuciados. Ese es un problema de salud bastante grande. Italia la ha tenido muy grande. Ayer nomás ya más de 700 personas en 24 horas, es una cantidad de muertos bastante alta. Es muy posiblemente no encuentren pico. Todavía no han encontrado un pico. España tampoco. España está en cuarentena y mi hermano que está en Barcelona me acaba de decir que les aumentaron 15 días más la cuarentena. Eso significa que las medidas que revisaron no han funcionado todavía y tienen que hacer más distanciamiento exhaustivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede ahí. Si volvemos acá, yo voy a ir al simulador. Hay un señor que hace un doctorado en epidemiología, él hizo un video sobre epidemiología y creó una hoja de Excel. Yo aquí estoy mostrando esa hoja de Excel, que es un modelo CIR, donde están los infectados, recuperados, fallecidos, donde está la duración media de la enfermedad, que en este caso creo que es de 12 días, entonces vamos en promedio 12 días, una tasa diaria de interacción que es de 2.5, SR0, una probabilidad de contagio, vamos a ponerla del 14%, para, digamos, si no hacemos caso, para que veamos los números. Y una tasa de recuperación del 91%, vamos a hacerla más o menos del 97%, bueno, del 98%, para decir que el 98% se recupera, pero hay una mortalidad del 2%. En el caso de Colombia, suponiendo que somos 48 millones de personas, arrancando con un solo infectado, tendremos que la población total es de 47.419.000. ¿Qué significa? A final de cuentas, en función del tiempo, todos nos vamos a contagiar. Alemania, el Reino Unido habla de más o menos el 70% de la población, siendo drásticos en las medidas que tienen que tomar, ¿de acuerdo? O sea, si yo fuera muy drástico, la probabilidad de contagio tendría que disminuir y por tanto estos números tendrían que disminuir, ¿cierto? ¿Tú qué dices, Eduardo? Sí, claro, tendrían que disminuir de manera sistémica. De manera sustancial, y eso nos haría disminuir también la tasa de mortalidad. Entonces date cuenta que la población fallecida, para el caso de Colombia, si tuviéramos estos números, ojo, si tuviéramos, yo no puedo decir que estos son los números porque el Instituto Nacional de Salud es el que maneja los números en este momento. Yo no los tengo, por tanto estamos haciendo una suposición de valores. Sería más o menos de 950.000 personas.
a 950.000 personas en función del tiempo durante el manejo de la epidemia, o en este caso de la pandemia, nos daría ese total de fallecidos. Y una población no afectada, o sea, que nunca les va a pasar nada, 580.000 personas. Podría haber una cantidad de 21 millones de personas infectadas al mismo tiempo, una cantidad máxima de contagios de 2.800.000, de recuperaciones de 1.700.000 y un máximo de fallecidos en un solo día de 35.200 personas. Eso en el término de números están más o menos a un año, pero si se dan cuenta, para el día 293 ya la tasa de contagio, para el día 300 ya es 0. Entonces, y ya podríamos decir que hemos superado, aunque esa curva podría ser de unos meses no más. ¿Qué pasa si yo disminuyo la probabilidad de contagio? Es decir, me lavo las manos, soy juicioso, hago distanciamiento social, no hago filas, trato de hacer todo en línea, trato de no usar los billetes, sigo esas recomendaciones, entonces disminuyo la probabilidad, digamos, al 8%, y estos números disminuyen, que podrían ser los números más realistas en Alemania. Y si yo sigo disminuyendo la probabilidad, pues los números siguen disminuyendo, la cantidad de muertos también sigue disminuyendo, o sea que nuestro objetivo es ¿qué? Disminuir la probabilidad de contagio. Eso es lo que tenemos que hacer, y esa es lo que los gobernantes, el presidente, las alcaldías y la gobernación, eso es lo que están intentando lograr, que nosotros disminuyamos esa probabilidad de contagio. Pero ¿depende de quién? ¿Será que depende del gobierno? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices? Para nada. Esto depende de nosotros, íntimamente de nosotros. El gobierno puede tomar todas las estrategias del caso, pero si nosotros no las seguimos al pie de la letra y si nosotros no somos responsables socialmente, pues vamos a tener números más altos. Esa es la situación. Y tenemos que ser realistas ante eso. Esta es la curva de la población, donde están los susceptibles infectados recuperados, y esta es la de contagios y recuperaciones con fallecimientos. El que quiera el Excel, con mucho gusto yo te lo comparto para que lo revises, y los videos donde yo tomé estos números también te los puedo enviar, no hay ningún problema. ¿Listo? Sí, de acuerdo, con eso los ponemos aquí en una reseña escrita dentro del portal para que todo el mundo tenga acceso. Muchas gracias, profe. Quédate en tu casa, no te expongas, lávate las manos, sea aseado, teletrabajo, cuídate en tu lugar de trabajo. Y si estás infectado, aíslate, cuídate, hidrátate mucho, toma agua, todo el cuento. Las noticias falsas y el pánico funcionan igual que el coronavirus. ¿Tú qué crees, Eduardo? ¿O tú qué crees, Andrés? Sí, Andrés, porque Andrés casi no participó. Lo siento, sí, es una responsabilidad mía. ¿Qué dices, Andrés? ¿Las noticias falsas y el pánico y el miedo funcionan igual que el coronavirus? Sí, la verdad sí, en estos días me he dado cuenta del crecimiento de noticias no solamente falsas, sino de pronto en ocasiones malintencionadas, mensajes de odio y todo eso como que genera pánico mucho más fuerte que de pronto un trabajo cooperativo. Sí, eso es verdad, y la respuesta es sí. Las noticias falsas y el pánico funcionan igual que el coronavirus. Por tanto, ¿qué significa? No publiques noticias sin argumentos. No compartas o escuches cadenas de WhatsApp. Las cadenas de WhatsApp de las tías y todo esto con las curas milagrosas y todo eso. No. ¿Es que China ya tiene la vacuna completa? No. ¿Cuba tiene la vacuna? No. En este momento no hay vacuna. Hasta ahora China está experimentando con la vacuna en humanos, y creo que la última noticia que acabé de leer es que la vacuna que estaban haciendo es perjudicial en humanos, o sea que no la pueden sacar en producción. Toca seguir trabajando. Hay que leerse ciencia y consultar a especialistas y no a medios. Por favor, hay una doctora que se llama Zulma Cucunúa, epidemióloga colombiana, espectacular. Esta mujer tiene una cantidad de información. Está Pablo Correa, periodista científico colombiano del Espectador. Él les ha entregado una cantidad de información importantísima. Está un usuario en Twitter que se llama P. Marsupia, que es físico de Italia. Entrega también una información importante. Está Santaolalla, que es otro físico del CERN, que es español, que tiene un canal en YouTube, y él está promoviendo su cuarentena y está mostrando muchos datos importantes. Eso es lo que necesitamos viralizar, esas cosas, para que la gente también entienda y que no sienta miedo, sino que se sienta responsabilidad de lo que tiene que hacer.
Sé responsable con lo que publicas o hables, no tengas miedo, sé inteligente y coordina tus vidas. En este momento con cuarentena, pues uno tiene que empezar a coordinar, no quedarse acostado ahí, sino tendrá que uno empezar a cuadrar actividades, y nosotros como emprendedores debemos enseñarle a las personas a coordinar sus días de almuerzo, esparcimiento, ejercicio físico, salud mental, y tenemos que reunirnos entre todos, que son de las propuestas que me gustaría sugerir a P4S, y es eso. Empecemos a generar agendas, cursos en línea gratuitos, salud mental, psicólogos, yo creo que hay por ahí, fisioterapeutas que pueden estar dispuestos a hacer clases para hacer ejercicios, todo ese tipo de cosas podemos hacer. Pero si ya te contagiaste por las cadenas de WhatsApp y esto, apaga tus redes, apaga tu televisor y ponte a meditar. ¿Sí? Entonces, el COVID para mí, en este caso, es la cura, nos está permitiendo convertirnos realmente en seres humanos y no en la enfermedad. Yo creo que este COVID nos está dando una información grandísima y una información y un aprendizaje grandísimo. Yo quiero volverme un momento acá para terminar, para hacer una analogía a las noticias falsas, y es esta gráfica. Esta gráfica, volvemos a los puntos, son los susceptibles, pues ellos son los susceptibles ¿a qué? A recibir noticias falsas, sus cadenas, sus redes sociales, su WhatsApp, su Telegram, y estos son los infectados. El que te dice que la cura milagrosa es el vinagre o el agüita con sal y todo ese tipo de cosas, y que esto es una conspiración de China para obtener todo el oro del planeta. Bueno, hay una cantidad de conspiraciones importantísimas, bien de ciencia ficción, que están por ahí. Y cuando yo interactúo pues con ellos, empiezo a recibir esa información, y si yo no interactúo con ellos, pues no me va a pasar nada, pero si yo empiezo a interactuar con esas noticias falsas, pues me vuelvo susceptible y hay una probabilidad de infectarme de esas noticias falsas. Me contagio y me puedo recuperar, es decir, después leo a conciencia, sigo las recomendaciones y no sigo compartiendo esas noticias falsas, o muero en el intento y empiezo a compartirle a todo el mundo esas noticias. Entonces miren que el virus, el COVID, también se relaciona mucho con lo que estamos haciendo en fake news y redes sociales. ¿Listo? Yo no sé si tengan alguna pregunta. Estamos revisando diferentes preguntas de los usuarios. Todavía no sé si tengamos alguna pregunta aquí en vivo. Tengo algún equipo acá revisando. Permíteme un instante. No tenemos preguntas, profe Andrew, pero acá las estamos las vamos sacando en la medida en que las tengamos. Listo, cualquier cosa, la idea, lo que te digo, es ayudar a las personas más que generar más miedo y más pánico, pero también tenemos que ser realistas en que esto es un proceso y que el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar para bien, no es que vaya a cambiar para mal, el mundo va a cambiar para bien. Vamos a ser posiblemente más conscientes de lo que le estamos haciendo al planeta. Miren que es curioso que después de estos 2-3 días Bogotá está hermosa, libre de contaminación. Yo te iba a hacer un comentario respecto a eso. He visto en varios lugares que, por ejemplo, en Bogotá apareció un zorrito, que en Cartagena volvieron a aparecer los delfines. En Estados Unidos vi una manada de venados caminando tranquilamente por las calles. Entonces, ¿qué opinión nos merece de eso, profe Andrew? Precisamente, yo creo que el planeta está reclamando su lugar. Creo que el planeta está reclamando su lugar y el planeta se cansó de que nosotros como humanos estemos diciendo que necesitamos soluciones, pero que no hagamos las cosas. Entonces, yo me imagino el planeta diciendo, ¿saben qué? Ustedes no han hecho nada, yo les voy a parar esta vaina. Recapaciten y miren a ver cómo van a hacer. Yo creo que eso fue así porque China, por ejemplo, disminuyó sustancialmente la cantidad de polución. Bogotá en estos días la calidad del aire ha estado muchísimo mejor. La cantidad de animales que han salido, lo que ha pasado en Venecia con sus ríos ya transparentes, con la parte de navegación. Entonces, ha sido un abuso. Nosotros hemos abusado mucho del planeta. Date cuenta que el año pasado, ya para 1 de agosto o julio, ya habíamos consumido la totalidad de lo que puede producir el planeta.
O sea, nosotros estamos consumiendo en un año lo que el planeta produce, lo que consume 1.5 planetas más o menos, el planeta y medio y ese tipo de cosas. O sea, para julio ya habíamos consumido la totalidad de lo que el planeta nos daría. Entonces ese número también es muy preocupante. Ahorita ese número va a disminuir y va a empezar a disminuir. Entonces, creo que el planeta nos está dando esa lección y tenemos que entenderla. Esta es una advertencia del planeta, es una advertencia del planeta. Y nosotros como seres humanos tenemos que ser responsables de acogerla, revisarla, hacer una retroalimentación, una autoevaluación y decir, listo, vamos a arrancar de nuevo, vamos a hacer las cosas bien y procurar de no hacerle más daño al planeta. Bueno, tengo una pregunta acá de Omar Andrés Rodríguez que dice, ¿cuánto tiempo tardan en manifestarse los síntomas? Ok, lo que he leído en algunos casos puede ser imperceptible, es decir, ni lo notas. O sea, tienes el virus, de pronto te da alguna fiebre, tú no lo notas o piensas que es una gripa y te pasó. Pero ya para casos delicados, o sea, la ventana es muy grande, más o menos el promedio son 12 días. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, lo que pasó con el taxista en Cartagena, él a los 3 días ya estaba mal, ya estaba delicado y luego ya pues fue hospitalizado y pues ya sabemos lo que pasó con el señor, ¿no? Posiblemente él tuvo una carga viral muy fuerte, o sea, se interactuó con muchas personas contagiadas y aparte de eso él tenía problemas a nivel físico, él tenía una hipertensión y creo que una diabetes que no tenía controlada. Entonces eso agravó más la situación, pero más o menos en promedio 12 días. Bien, de acuerdo. Tengo comentarios de Fabricio González Maroso, uno de nuestros patrocinadores, donde nos dice todo está súper claro y muchísimas gracias por la información tan digerible. Y Jonathan Aguasaco Rojas nos dice, compártenos las fuentes de información tuyas. Esas fuentes de información que el profe Andrew nos va a compartir claramente van a estar dentro de la reseña escrita que va a quedar de toda esta entrevista en el sitio principal de p4s.co. También me pregunta acá el ingeniero Juanes, bienvenido a la transmisión, muchísimas gracias. ¿Qué deberíamos hacer post pandemia? Post pandemia, no es que yo creo que post pandemia no. Si nosotros nos podemos esperar a hacer algo post pandemia, nos va a coger el planeta y nos va a dar buena suerte. Esto toca ya. Nosotros tenemos que repensar muy bien nuestro sistema económico, tenemos que repensar muy bien nuestro sistema educativo. Miren que es bien curioso que estas cosas terminan siendo algo positivas, ¿no? Tan cuanto hemos venido hablando de la educación virtual y que no sé qué, y que debemos hacer modelos pedagógicos para ese tipo de cosas. Y el teletrabajo. Y entonces hagamos unas cosas, y esto nos está obligando a acelerar el proceso. Es más, la educación virtual creo que viene desde hace mucho tiempo. Yo en el año 2000 intentaba hacer algunas cosas de educación virtual y en el 2007 con la Universidad del Área Andina hicimos unas cosas de realidad virtual y hubo una propuesta muy seria siendo Harvard y el MIT a nivel de grabar sus clases. Yo se lo había planteado al Área Andina, pero pues eso, muchas universidades se plantean que es mucho mejor la educación presencial y que la educación virtual no para ellos no es redituable. Pero no es redituable porque el modelo educativo virtual se basa en el mismo modelo educativo presencial. Entonces, es ahí donde falla la situación. Y ahora estamos obligados a repensar muy bien ese modelo de educación virtual. Date cuenta que ahorita los colegios, los profesores están enviando presentaciones de PowerPoint y PDFs, pero no envían explicaciones. No usan las TICs para trabajar con los estudiantes sin interactuar, porque muchos de ellos no están acostumbrados a ese tipo de cosas y ahorita les toca reaprender. Entonces es más, ya el planeta nos obligó a cambiar nuestra mentalidad. Entonces no podemos hacer nada por pandemia, nos toca hacerlo desde ya.
Y ahí es donde entra lo que veníamos hablando con Andrés de la Torre acerca de educación virtual, que ahorita hablamos un poquito de eso, y del nuevo proyecto del profe Andrew. Profe, tengo 3 preguntas acá, pero quiero saber cómo estás de tiempo porque sé que tienes una reunión con tu familia. Dame las 3 preguntas y yo arranco. Listo. La primera, de Juan Mota. Con los datos actuales de entrada, ¿podríamos entrenar un modelo, me imagino que en inteligencia artificial, para predecir el crecimiento a marzo del 2021? La respuesta es no. Todavía con los datos de Colombia no. Porque los datos son variables inicialmente y llevamos muy poquitos datos. Hasta ahora a nivel mundial están generando muestreos aleatorios para entrenamiento. A nivel mundial. Bien, entonces, de acuerdo. La segunda, ¿qué protocolos? Si te corto un poquito, la respuesta es no todavía. Okay. Porque sé que tienes un poquito de afán y tú me pediste el favor. No te preocupes. ¿Qué protocolos sanitarios conocen que deba implementarse en el sistema de salud para médicos, enfermeros que diariamente trabajan en esa labor? Creo que China ahí nos lleva una gran ventaja y es importante hacer una comparación. Yo no sé si ustedes vieron una imagen de los jueces de la República que estaban totalmente blindados con como si fueran unos overoles de protección. Iban hasta acá con gafas y esto. Sí, como con un casquito completo. Exactamente, y después deberían tener un casco protector acá de distanciamiento. Así deberían estar los médicos, no los jueces. Bien, de acuerdo. Y la tercera de Andrés Perdomo. Andrés, bienvenido a la transmisión. Muchas gracias por estar aquí. Y les recuerdo que enseguida vamos a hablar con Andrés de la Torre de todo el tema de la Hackathon, el desafío virtual. Consulta cómo... mentiras. Andrés Perdomo nos pregunta, ¿cómo fortalecer el sistema inmunológico? Yo sé que hay muchos naturistas, homeópatas y todo ese tipo de cosas. Hay unas cosas que sí y otras cosas que no, pero considero 3 cosas fundamentales. Aliméntate bien, haz ejercicio, mentalmente estés bien, haz meditación u oración, dependiendo de tu religión. Bueno, y una cuarta, ten sexo. Entonces, ya está comprobado que el sexo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, buena alimentación, no pidas tanta pizza ni hamburguesas, buen ejercicio, no quedarte en la cama, hacer meditación, o sea, hacer una introspección, meditación, alejarte de las redes un momento. Yo sugeriría que de toda esta cuarentena a la semana al menos un día, desconectarse de redes sociales, desconectarse de todo eso y estar más bien haciendo cosas para fortalecer tu parte mental. Y ten sexo. Si estás solito, pues te tocó solito hacerlo porque no hay de otra. Y salir un poquito al sol, así sea, búsquenle la comba a su casa o al edificio. Sí, la vitamina D es importante, la vitamina vitamina C solo el cuerpo toma lo que necesita, entonces si tú le metes 30 naranjas y 40 pastillas, él solamente va a buscar lo que necesita y el resto lo va a eliminar por la orina. Entonces, has gastado el dinero en mucha naranja y has gastado el dinero en mucha vitamina. Todo te lo da una buena alimentación. En palabras de Sheldon Cooper, vas a tener una orina muy costosa. Exactamente. Bueno, profe, muchísimas gracias. No te quito más tiempo, de verdad. Queríamos hacer esto un poquito más temprano, pero les agradezco muchísimo tanto a Andrés como a ti estar tan pendientes y tan dispuestos y tener tanta paciencia para mantener esta transmisión en vivo. Bueno, de acuerdo, profe. Entonces, solo me queda invitarte a que seas mentor de la Hackathon. Vale. Y que nos colabores con todo este conocimiento durante los días que vamos a estar preparando todos estos proyectos. Listo, me parece muy bien. Ahí estaré.